Esto sucedió en 1998 o 1999. Yo tenía alrededor de 5 o 6 años y vivía en una parte del centro de la ciudad plagada de crimen y drogas. Nuestra casa tenía un patio trasero gigante lleno de árboles y arbustos gruesos como una jungla, que habían sido invadidos por la naturaleza y también por personas que pasaban por allí. Sabíamos esto debido a las agujas de heroína que había alrededor y a la mitad de un colchón que una vez estuvo en el suelo del bosque y que ahora estaba a 4,5 metros de altura entre los árboles. También había un camino que la gente usaba como atajo hacia la carretera principal, por lo que había mucho tráfico de personas sospechosas pasando por allí. Cuando eres un niño, esto es una pesadilla de patio trasero. Desde la primera vez que nos mudamos, yo estaba asustado. Me quejaba constantemente con mi mamá de que alguien me miraba desde fuera de mi ventana cuando intentaba dormirme. Hubo 1 o 2 veces en las que él me miraba y me iluminaba con una linterna en mi habitación, y vi un destello de su rostro, el cual aún puedo imaginar con sus ojos oscuros quemándome. Durante un tiempo no dije nada, pero eventualmente se lo conté a alguien. Mi mamá siempre decía que solo era una pesadilla y lo ignoraba, a pesar de mis constantes quejas. Finalmente, después de pelear conmigo para que me durmiera una noche, mi mamá me arrastró afuera a la mañana siguiente para probar que estaba equivocada. Fuimos afuera hacia mi ventana, y para su sorpresa, el pasto estaba aplastado solo fuera de mi ventana, al punto de que casi todo el pasto estaba muerto y solo quedaba barro. También había muchas marcas de arañazos de alguna herramienta fuera de la ventana, como si alguien intentara entrar. Yo estaba en un sótano con una de esas pequeñas ventanas que no se abren, por lo que entrar por allí era súper improbable, pero aún así conmocionó a mi familia. Mi mamá estaba horrorizada y empezó a hacer planes para mudarnos, pero éramos tan pobres que irnos de inmediato no era una opción. Alrededor de esa misma época, mi mejor amigo, que también era mi vecino, y yo nos volvimos inseparables. Pasábamos el rato casi constantemente y no teníamos sentido del peligro, haciendo cosas tontas como ir a las casas de otros vecinos a pedir dulces. Nuestra favorita era una anciana que siempre tenía pastelillos Hostess para nosotros, y solíamos entrar en su casa para pasar el rato allí. Ella era increíblemente amable y nos cuidaba de muchas maneras. Nuestros padres no tenían idea de que hacíamos esto, pero era nuestro pequeño secreto. Un día estábamos jugando en el vecindario, y mi mamá me llamó para que fuera a casa a recoger la cena, justo a la vuelta de la esquina. Solo estuvimos fuera unos 15 minutos como mucho, y al regresar a la casa, quedamos completamente en shock. La calle estaba cerrada con cinta de escena del crimen. Había 2 o 3 camionetas de noticieros, una docena de patrullas y un helicóptero de Life Flight preparándose para aterrizar, o un helicóptero de noticias. Mientras estábamos fuera recogiendo la comida, un hombre que no era del vecindario, pero que había estado viviendo con su mamá las últimas semanas, pasó por el patio de mi mejor amigo y la vio hablando por teléfono. Ella estaba hablando con una amiga y haciendo caras, o lo que sea que hacen los niños pequeños, y este hombre pensó que se estaba burlando de él y hablando de él por teléfono. Este hombre se molestó tanto con la idea de que alguien se burlara de él que regresó a la casa de su mamá y volvió con un cuchillo de carnicero. Planeaba matar a la niña por tratarlo mal. Debido a donde estaba sentada en el porche, ella pudo verlo venir con el cuchillo y corrió dentro de la casa. Se encerró en el baño y llamó a la policía con el teléfono que afortunadamente ya tenía en la mano. Desafortunadamente, la mamá de mi amiga estaba en la cocina y no tuvo tanta suerte. El hombre descargó su ira en la madre de mi amiga, apuñalándola tantas veces que ni siquiera puedo recordar el número, pero creo que fueron en los 20. Nota: encontré el artículo del Salt Lake Tribune de 1998 titulado «Hombre detenido por apuñalamiento», y fueron 7 veces, no 20. De alguna manera, después de tantas puñaladas, la madre sobrevivió y se recuperó completamente tras muchas cirugías. Después de su arresto, la historia estaba en todas las noticias, y recuerdo verla religiosamente con mi mamá, para asegurarnos de que la madre de mi amiga estaba bien. Publicaron su foto policial y recuerdo la cantidad más intensa de miedo atravesándome. El hombre que apuñaló a esta mujer también era el hombre que me observaba fuera de mi ventana.
Más tarde me enteré de que habíamos conocido a este hombre semanas antes en la casa de la anciana que frecuentábamos para pedir dulces. Era su hijo. Nos conoció inicialmente en su casa y nos había estado vigilando desde entonces. Solo había salido de la cárcel un mes antes y se estaba quedando con ella desde su liberación. Nunca me fijé en él cuando lo conocimos por primera vez, pero tal vez si lo hubiera hecho, habría sabido de inmediato quién podría ser mi Night Stalker y podría haber prevenido todo lo que sucedió después. Cuando finalmente nos mudamos, mi mamá pensó que el peligro había pasado, así que nos quedamos otro año. Hasta el día de hoy nunca duermo con las persianas abiertas. Así que al tipo raro que me veía dormir y trató de asesinar a mi amiga y a su madre, espero que nunca nos encontremos y que estés pudriéndote en la cárcel. Cuando tenía 17 años me mudé a la universidad a 2 horas de casa y me alojé en los dormitorios del campus. Los dormitorios no eran administrados por la escuela, sino por una empresa de gestión. Como resultado, había muchos problemas de seguridad en los dormitorios. Asaltos, sobredosis, drogas, tiroteos justo afuera, etc. Para referencia, soy una mujer de 45 kilos, así que siempre estaba alerta a situaciones peligrosas a mi alrededor. Todo iba bien. Tenía algunos compañeros de cuarto terribles, pero la mayoría del tiempo me dejaban en paz. Un día de septiembre salía para la clase temprano por la mañana cuando vi un condón pegado a mi etiqueta con mi nombre en la puerta. Tenía una nota que decía, llámame XOXO, con un número de teléfono aleatorio. Informé a los RA, asistentes residentes, y no hicieron nada. Pensé que era una broma al azar de uno de los chicos del piso. Las cosas empeoraron con mis compañeros de cuarto, principalmente debido a mis terrores nocturnos que los asustaban, aunque les advertí antes de que aceptáramos ser compañeros de cuarto. Así que me mudé a un dormitorio de 2 habitaciones con mi nueva compañera, Jay. Cada una teníamos nuestra propia habitación. Después de una semana de vivir allí, comencé a notar que aparecían cosas en la sala de estar mientras dormíamos. Le pregunté a Jay al respecto, y lo negó. Un día, notamos que la cerradura de la puerta principal no cerraba si tirabas de la cerradura y girabas la manija al mismo tiempo. La puerta se abría. Al mismo tiempo comencé a recibir Snapchats con cosas inapropiadas, amenazas vagas y ofertas de sexo. Recibía mensajes que decían cosas como, «Te ves genial hoy con la prenda específica que estaba usando». Hice una denuncia a los dormitorios para que arreglaran la cerradura, pero tomó 4 meses, 8 quejas, la amenaza de una acción legal y mi amiga D gritándoles para que hicieran algo. Finalmente, arreglaron la puerta, pero aún aparecían regalos afuera de la puerta con notas para mí. Seguía recibiendo Snapchats, pero me mudé de los dormitorios a un apartamento con mi entonces novio. Los Snapchats continuaron. Luego comencé a recibir llamadas en mi trabajo. Trabajaba para la oficina del decano en mi universidad y me encargaba de contestar teléfonos todos los días. Recibía 3 o más llamadas de números generados al azar. Descubrí que era a través de aplicaciones como Skype, después de reportarlo a la policía y ellos investigaron. Contestaba el teléfono con, «Oficina del decano, soy Fanta Pants, ¿en qué puedo ayudarte?». Oía una respiración pesada durante unos segundos y luego colgaban. Pensé que era solo un niño de 12 años haciendo una broma a nuestra oficina, hasta que mi compañera de trabajo recibió una llamada. Contestó con su nombre y la persona en la línea preguntó si podían hablar conmigo. Pensando que era uno de los decanos con los que había estado trabajando, lo transfirió a mi teléfono. Contesté y recibí la misma respiración pesada y colgué. Lo informé a mi jefa, ella no hizo nada. Uno de los decanos escuchó la conversación y lo reportó al título 9. Hablar con ellos fue un error. Después de la reunión con ellos, las amenazas empeoraron y esta persona me encontró en mi nuevo apartamento. Un día de diciembre, estaba cuidando a 2 maravillosos perros que odiaban a otros perros y ladraban al verlos. Eran alrededor de las 11 p.m., y decidí sacarlos antes de acostarme. Salimos y a la derecha, había un grupo de árboles espesos difíciles de ver a través de ellos. Empecé a llevar a las chicas al césped a la izquierda, y comenzaron a gruñir y ladrar a algo en los árboles. Pensando que era otro perro, traté de alejarlas, pero no se movieron. Vi algo plateado y de los árboles salió un hombre alto, pero lo raro es que llevaba una máscara como la de Michael Myers.
Comenzó a correr hacia mí y los perros se interpusieron entre nosotros. Él se detuvo. Corrí escaleras arriba de regreso al apartamento mientras él desaparecía en los árboles nuevamente. Estúpidamente, no llamé a la policía, pero lo vi una vez, más antes de mudarme a mi nuevo apartamento. Las cosas estuvieron tranquilas por un tiempo. Mi novio y yo rompimos y pasé los primeros días en el nuevo apartamento sola. Descubrí que la ventana que se podía acceder desde el suelo no cerraba bien. Una mañana me desperté, todo parecía normal. Me miré en el espejo para arreglarme el pelo para el trabajo y tenía una calva. Me habían rapado la cabeza en medio de la noche. Encontré mi cabello atado en nudos en un sobre. Llamé inmediatamente a la policía. Ellos hicieron una investigación y encontraron la ventana rota, pero no encontraron nada que les permitiera identificar quién había entrado a mi apartamento. Me pidieron que hiciera una lista de todo lo que faltaba, y lo único que faltaba, además de mi cabello, eran 3 pares de ropa interior sucia. Tengo fotos del cabello y la calva si a alguien le interesa. La investigación no encontró a nadie. Desde entonces me he mudado. Ya no contesto teléfonos en mi trabajo y mantengo un spray de pimienta al lado de mi cama en todo momento. Trabajé como asistente de vuelo durante unos años, cuando decidí tomar un sabático prolongado de la universidad. Hubo un puñado de situaciones de mejor no encontrarnos que encontré, pero una en particular aún me pone la piel de gallina más que cualquier otra. Nací y crecí en Texas, pero me mudé a Nueva York cuando tenía 21 años, así que cuando me enteré al comienzo de un viaje de una semana que tendría un par de noches en Austin, me emocioné mucho de ir a mi estado natal por unos días. Mi hermano vivía al norte de la ciudad y planeamos salir a cenar esa noche que llegué cuando él saliera del trabajo, y al día siguiente íbamos a reunirnos con nuestro padre, que vivía a 1 hora de distancia. Llegué al hotel en el centro de la ciudad. El equipo y yo nos registramos y luego cada uno se dirigió a nuestras habitaciones. Un corto viaje en ascensor y llegué a la mía, donde ni siquiera 5 minutos después hubo un fuerte y ruidoso golpe en la puerta. Eran solo alrededor de la 1 o 2 de la tarde, y aún no había llamado a mi padre ni a mi hermano para hacerles saber que estaba en la ciudad, así que no sabían en qué habitación estaba. Supuse que podría ser uno de mis compañeros de equipo, así que me dirigí a la puerta, pero antes de llegar, una voz masculina fuerte al otro lado gritó: «La recepción me envió por el problema del baño que llamó antes. Intente abrir la puerta, desbloquee la puerta y ábrala. Necesito entrar, señorita». Me congelé en seco. Ni siquiera había estado en el baño todavía, mucho menos había llamado a la recepción. Soy una chica pequeña, y aunque no acepto cosas de nadie a pesar de mi tamaño, todavía me inclino por el lado de la precaución. Lentamente me acerqué a la puerta para mirar por la mirilla. Todo lo que pude ver fue que el hombre al otro lado medía al menos 1,80 m de altura, y fácilmente pesaba el doble que yo. Ni en broma iba a desbloquear la puerta. Le respondí al tipo diciéndole que debía tener la habitación equivocada. Continuó golpeando la puerta mientras giraba constantemente la manija, diciéndome que no, que necesitaba entrar y que iba a entrar en la habitación de una forma u otra. Entré en pánico, pero afortunadamente tuve el sentido común de agarrar el teléfono y llamar a la recepción. El conserje confirmó que no habían enviado a nadie a mi habitación ni habían recibido una llamada sobre el baño. Todo el tiempo, este tipo seguía exigiendo entrar en mi habitación, golpeando y gritando. Afortunadamente para mí, la recepción pudo enviar seguridad a mi piso. Cuando los oficiales de seguridad salieron del ascensor unos segundos después, pude escucharlos en el pasillo acercarse y preguntar al tipo quién era y qué estaba haciendo, y diciéndole que tenía que abandonar el hotel. Inmediatamente se puso hostil y agresivo con ellos, y el recepcionista, con quien todavía estaba hablando por teléfono, me dijo que la policía había sido llamada y estaba en camino. Mientras tanto estaba atrapada dentro de la habitación, asustada de mi mente. Para resumir, los policías llegaron bastante rápido y lograron arrestar al tipo por allanamiento y amenazas criminales. Más tarde me enteré de que el tipo también era buscado en relación con una serie de robos y agresiones sexuales violentas en Austin. Me había visto y acechado desde el momento en que entré en el vestíbulo del hotel. Aparentemente, yo era exactamente su tipo de víctima. No pasó nada más después de eso, pero todavía me inquietó el resto de mi estadía en ese hotel.
Hola a todos. Soy un chico del Reino Unido y vivo en un pueblo en Gales, aunque no en los pequeños pueblos que la mayoría de la gente imagina. Mi pueblo es un destino turístico popular a lo largo de la costa de Gales. Esto no es muy relevante para la historia, pero pensé que les daría algo de contexto. Todo comenzó cuando tenía alrededor de 15 años, hace unos 8 años. Estaba saliendo con una chica de un par de pueblos más allá. Normalmente tomaba el tren hasta su casa y volvía, sin embargo. Una noche su familia no se suponía que estuviera en casa, y estábamos siendo vigilados por su hermano, que tenía unos 19 o 20 años y era bastante relajado. El plan era quedarme a pasar la noche. Estuvimos despiertos hasta tarde jugando en la Wii, pero sus padres regresaron inesperadamente a casa. Nunca me llevé bien con su madre y todo se puso muy tenso, así que al final me echaron de la casa y me dijeron que no podía quedarme. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y no quería llamar a mis propios padres y preocuparme por despertarlos. Mi madre es una mujer muy estricta, así que comencé el largo camino a casa. Era aproximadamente una caminata de 1 hora y cuarto, así que esperaba estar en casa alrededor de las 4:30. Caminé por el extraño concreto justo encima de la playa. No estoy seguro de cómo se llama, y me detuve después de caminar alrededor de media hora, ya que había un baño público que estaba algo deteriorado pero abierto las 24 horas, y estaba desesperado. Esperaba que estuviera vacío o que solo tuviera a un vagabundo durmiendo dentro, pero me equivoqué. Había un tipo usando el urinario. Este hombre parecía tener unos 50 años, un poco con sobrepeso pero no excesivo. Tenía el cabello gris desordenado, pero aparte de eso se veía bastante normal. Definitivamente no parecía un vagabundo. Recuerdo que hizo una broma sobre algo, pero no recuerdo qué, así que me reí educadamente, hice mis necesidades y me fui. Después de otros 15 minutos de caminar, el clima empeoró. Comenzó a llover fuerte y el viento aumentaba. Recuerdo que era alrededor de noviembre, así que hacía bastante frío de todos modos. Estaba caminando y un coche pasó, tocó la bocina y se detuvo justo delante de mí. Supuse que era alguien que conocía, pero no podía pensar en quién podría ser. Me acerqué al coche y el tipo del baño estaba dentro. Me preguntó hacia dónde me dirigía y terminé diciéndoselo. Dijo que era una caminata larga y que no podía esperar que caminara todo el camino con ese clima y me ofreció un viaje. En retrospectiva, probablemente debería haberme negado, pero el clima era malo y en ese momento no daba señales de ser extraño. El viaje duró unos 15 minutos, creo, tal vez 20. Cuanto más tiempo pasaba en el coche con él, más empezaba a sentir que algo estaba mal con él. Me decía que su mejor amigo era un chico de 14 años que se quedaba mucho en su casa y bebían juntos, y si alguna vez quería unirme a ellos era bienvenido. Me hacía preguntas muy invasivas también. No recuerdo completamente cuáles eran. Solo recuerdo que no eran el tipo de preguntas que le haces a alguien a quien solo estás llevando a casa. De todos modos, llegamos a la calle a la vuelta de la esquina de mi casa y le pedí que me dejara allí. Le dije que mi casa no era accesible por carretera y que caminaría el resto del camino. Me dio su número y me dijo que lo llamara cuando llegara a casa para asegurarse de que llegue bien. Le pregunté cuál era su nombre, ya que en ese punto él sabía mi nombre completo y solo dijo Pete. Le dije, ¿Pete? ¿Qué? Mi teléfono quiere un apellido. No me lo dijo, solo seguía diciendo que lo llamara Pete. Más tarde descubrí que Pete era un nombre falso también. De todos modos, llegué a mi casa y le envié un mensaje solo para hacerle saber que había llegado a salvo. Probablemente una mala decisión, pero en ese entonces tomaba muchas malas decisiones, para ser honesto. Al día siguiente esperaba que todo volviera a la normalidad, pero no fue así. Porque estúpidamente le di mi número a Pete cuando le envié un mensaje. Él comenzó a enviarme mensajes todas las mañanas, básicamente solo diciéndome buenos días y deseándome lo mejor. Respondí a los primeros pocos y luego comencé a ignorarlos. Luego comenzó a intentar llamarme todas las noches. Ignoraba la mayoría de sus llamadas, pero a menudo llamaba repetidamente hasta que contestaba. Me enviaba mensajes invitándome a su casa para tomar algo. Seguía diciéndome que acababa de comprar una mesa de billar y quería que fuera a jugar con él. Me contaba historias de un amigo con el que estaba jugando al billar y mencionó al chico de 14 años, y accidentalmente oí al otro tipo llamarlo John. Le pregunté sobre esto y le dije que pensaba que su nombre era Pete. Dijo, «Oh no, el nombre de mi amigo es John». Le dije,
Acabas de decir que tu amigo te llamó John y me dijiste que tu amigo se llamaba Tom. Dijo, oh bueno, algunas personas me llaman John. Es como un apodo, pero su nombre es John también. Vaciló al decir esto y me di cuenta de que me estaba diciendo un montón de mentiras. Seguí negándome, pero él seguía preguntando. Y después de un tiempo, mi mamá quería saber quién era este tipo que seguía enviándome mensajes y llamándome. Le dije, y ella lo llamó desde su teléfono, y le dijo que si seguía enviándome mensajes y llamándome, lo denunciaría a la policía. No recibí más mensajes de él después de eso. Yo tenía una rutina, ¿ven? Y él la sabía. Siempre sacaba a pasear a mi perro a las 4:30 de la tarde y jugaba con ella durante 40 minutos en el campo al final de mi calle, justo cerca de donde él me había dejado. Empecé a notar su coche estacionarse allí dentro de los primeros 5 minutos de llegar con mi perro. Tenía vidrios polarizados, pero siempre notaba que las luces del coche estaban encendidas y el motor siempre estaba en marcha. También reconocí su coche. Ocasionalmente notaba que la puerta del coche se abría y un gran destello proveniente de esa dirección, como si alguien estuviera tomando fotos. Empecé a cambiar la hora en que sacaba a mi perro, pero él eventualmente lo averiguaba y comenzaba a aparecer más temprano o más tarde, para coincidir con cuando la sacaba. Esto duró meses, y nunca se lo mencioné a nadie, pero un día simplemente se detuvo. Dejó de estacionarse al lado del campo. Ya no veía su coche, no recibía mensajes de texto ni llamadas de él, todo se detuvo. Terminé consiguiendo un teléfono nuevo después de aproximadamente un año, y lo tuve durante otros 2 años. Saqué mi antiguo teléfono cuando tenía alrededor de 18 o 19 años. Después de que el mencionado perro había fallecido, tenía algunas fotos y videos antiguos de ella en ese teléfono, y quería transferirlos a mi PC para tenerlos siempre. Encendí el teléfono que había estado apagado durante varios años y todavía tenía la antigua tarjeta SIM en él. Fue entonces cuando recibí mi último mensaje de Pete. Era extraño y tenía 14 meses de antigüedad. Decía algo como, hola, sé que no hemos hablado en un tiempo, pero solo quería que supieras que durante el año nuevo me diagnosticaron una enfermedad y me han dicho que no me queda mucho tiempo de vida. Fuiste un buen amigo en este corto tiempo que nos conocimos. Vivo en nombre de la dirección aquí. Apreciaría mucho si pudieras venir, solo para que podamos tener una última charla. Tengo unas cervezas y si se hace tarde, puedes quedarte a pasar la noche. Solo llámame cuando quieras venir para que pueda preparar todo para ti. Nos vemos pronto. No tengo idea si Pete John estaba realmente enfermo, o solo intentaba atraerme a su casa. Nunca fui a la dirección que me envió y nunca respondí ni supe nada de él desde entonces. No le respondí y esa fue la última vez que escuché de ese tipo. Así que sí, esa es la historia. No es tremendamente emocionante, pero tuvo un gran impacto en mí durante esos años. Decidí dejar esto aquí para sacarlo de mi sistema. He tenido acosadores que me seguían o trataban de llamar mi atención en la carretera, y siempre los ignoraba, lo cual siempre funcionaba, pero este tipo se lleva la medalla de oro. Mi turno comienza por la tarde y me sentía mal durante la mayor parte del día. Era un hermoso día soleado, de esos días en los que te arrastras fuera de la cama para ser un adulto. Decidí levantarme el ánimo, así que me puse algo nuevo que tenía, un hermoso chaleco de piel sintética color crema y me puse en marcha. Me veía como $1.000.000 y me sentía como $1.000.000 también, ¿verdad? Bueno, tal vez puse algunas pistas de piano con la esperanza de salir de esta depresión. Solo necesitaba algo que me confortara y esas dos cosas no lo lograron. Mientras conducía hacia el trabajo, decidí tomar una bebida. Un té verde helado y refrescante definitivamente levantaría mi espíritu. Había 2 sucursales de una famosa cafetería. Ya saben cuál. Una sirena sonriente jugando Twister les suena familiar. Podría haber ido a la primera con el servicio de autoservicio, pero usaban una marca de té terrible porque se habían quedado sin el buen té. Así que tuve que ir a la que estaba dentro de un centro comercial. Cualquier cosa para sentirme mejor, ¿verdad? Estacioné mi coche y vi una flota privada de SUV negros que dificultaba ver la entrada. Esto es importante más adelante. Agarré una botella de agua fría y me dirigí al mostrador. Pagué por mi bebida y obtuve una paleta de cereza porque, ¿por qué no? Esperé por mi bebida y una vez que la obtuve comencé a salir. Había una fuente pasiva en el patio antes de llegar a la salida. Reduje mi ritmo al notar que estaba caminando demasiado rápido,
Me sentía un poco rara, pero lo ignoré. Al pasar entre los sube, un autobús pasó rápidamente. Me detuve en shock ya que casi caminé en su camino. Esto no me hizo darme cuenta de lo que estaba sucediendo ya que me distraje y no estaba consciente de mi entorno. Al seguir caminando, tuve que pasar por un área donde no había nadie. Estaba a la sombra, pero aún al aire libre. Casi como un edificio tipo puente, si eso tiene algún sentido. Este era el camino hacia mi coche. Noté que no estaba consciente de mi entorno hasta que escuché pasos a mi derecha. Luego vi a un hombre en mi visión periférica caminando y igualando mi velocidad. Al principio pensé que estaba en uniforme, así que asumí que era parte del personal de limpieza del centro comercial. Me sentí rara, pero me dije a mí misma que estaba siendo paranoica y que estaba pensando demasiado. Junto a mi coche y a mi izquierda, había una mujer con un niño que se estaban subiendo a su coche. Esto tendrá sentido más adelante. Estaba entre mi coche y el suyo. Estaba sacando mis llaves de mi chaleco de piel y tuve que girarme para abrir la puerta del conductor ya que estaba un poco más adelante. Una vez que me giré, vi a un hombre de pie. Parecía tener unos 30 años, delgado, de estatura promedio. Llevaba una gorra de béisbol azul oscuro con gafas de sol, una camiseta gris con algún estampado y pantalones de chándal negros, zapatos Croc con calcetines. Estaba tan cerca que me tomó por sorpresa y me asusté, pero ser amable y educada está en mi sangre, así que asumí que no era nada. Lo primero que dijo fue, ¿por qué tienes miedo? Le dije que no lo estaba y le pregunté qué quería. ¿Está en venta tu coche?, dijo mientras sonreía. Dije que no. Luego empezó a preguntar cómo iba mi día y cosas por el estilo. ¿Qué demonios? No te conozco. Las alarmas sonaban en mi cabeza. Sonreí para no escalar la situación. Sabía que tenía que hacer algo, sin embargo, él estaba bloqueando mi camino hacia la entrada del centro comercial. Fue agradable conocerte, pero tengo que irme, dije mientras sonreía. Dame tu número, dijo abruptamente. Solo repetí la misma frase y di un paso más cerca de mi puerta ya que no quería mostrarle que estaba asustada. Me estaba muriendo de miedo en ese momento. Luego dijo algo que me hizo querer salir de mi piel. Dame tu número de teléfono para que no tenga que perseguirte en mi coche. En ese momento supe que tenía que moverme rápido, así que abrí mi puerta y lo ignoré. Seguía hablando y no estaba segura de lo que decía, se sentía amortiguado. Mi ansiedad estaba más alta que la cima del monte Everest y me di cuenta de que incluso en espacios públicos y a plena luz del día, con gente alrededor, puedes perder tu sentido de seguridad en un segundo. Cerré la puerta rápidamente y la aseguré. Mis dedos se sentían débiles, pero logré encender el coche. Él seguía golpeando mi ventana, era tan insistente. Puse mi coche en modo reversa, pero no podía retroceder. La mujer estaba a mitad de salir de su lugar de estacionamiento, lo que me obligó a esperar. Él seguía golpeando con fuerza y diciendo cosas. En ese momento, honestamente no podía oírlo. Todo lo que quería era salir de allí. Estaba tan asustada y desconcertada. Tenía que mirar por la ventana para ver cuándo el camino estaría despejado para poder retroceder, mientras él estaba parado frente a mi ventana golpeándola rápidamente. Evité hacer contacto visual con él. Una vez que el camino estuvo despejado, aceleré y me fui rápidamente. Conduje a lugares al azar mientras mis ojos estaban fijos en el espejo retrovisor para asegurarme de que no me estuviera siguiendo. Era muy difícil respirar, ya que mi pecho se sentía tan pesado y mi corazón latía con fuerza. Me alegré de que no estuviera allí y de que este acosador siguiera el centro comercial y esperara el momento adecuado. Estaba sola y me amenazó para que le diera mi número de teléfono. Definitivamente mi terapeuta escuchará sobre este tipo. No estoy muy seguro de por dónde empezar esta historia. Conocí a este tipo, llamémoslo Guillermo, a través de algunos amigos en común y a todos los que conocía parecía gustarles. Era un chico tonto con el pelo largo. Nadie realmente pensaría mucho en él. Empezó a juntarse con algunos de mis amigos y conmigo, y eventualmente se convirtió en parte de mi grupo principal de amigos. Yo estaba en una relación a largo plazo intermitente, y en ese momento estaba soltero. Guillermo y yo coqueteamos un poco, pero rápidamente perdí el interés. Principalmente me preocupaba arruinar mi pequeño círculo de amigos, y pensé que jugar con Guillermo no valía la pena. Unos buenos meses en nuestra amistad,
Me voy al otro lado del país con mi hermana y estoy fuera por alrededor de 2 meses. Durante los meses que estuve fuera, Guillermo me enviaba mensajes constantemente y comenzaba a decir cosas muy posesivas a mí y a mi hermana. Por ejemplo, una vez le dije que íbamos a nadar en California y me dijo que mataría a cualquier chico que me viera en la playa en bikini. Fue espeluznante, pero estaba a 4.830 kilómetros de distancia y no pensé mucho en ello. Aquí es donde se puso realmente raro. Me envió un Snapchat diciendo, voy a hacer esto por ti. No lo abrí de inmediato, así que cuando lo hice había otra imagen ya. Primero él sosteniendo un mechón de su cabello, luego con un corte estilo mullet, luego con la mitad de su cabeza rapada con pequeños puntos calvos, luego completamente calvo y luego una pantalla negra que decía, tú me hiciste hacer esto. En la siguiente imagen, y no estoy bromeando, se había afeitado la cabeza y las cejas. Estaba en California y en shock, así que lo llamé. Quería consolarlo pensando que obviamente estaba teniendo algún tipo de crisis. Quiero decir, tenía un hermoso cabello largo antes de esto. Antes de que pudiera decir una palabra, él estaba gritando, diciendo que era mi culpa. Básicamente dijo que me había metido en su cerebro como un gusano y lo había hecho afeitarse las cejas. Básicamente lo bloqueé en todo en ese momento. Estaba al otro lado del país, y eso era lo último que necesitaba en mi vida en ese momento. Hubo algunas cosas raras más, pero adelantémonos a cuando regresé de mi viaje por el país. No teníamos clases juntos, pero una de nuestras clases compartía un pasillo en mi escuela. Apenas había hablado con él desde su arrebato de afeitarse las cejas. Se paró fuera de la puerta de mi aula mirándome fijamente, sin hacer nada, y me refiero a mirándome descaradamente a través de la puerta, sin siquiera intentar ser discreto. Salí y le dije que se fuera y no dijo nada, así que rápidamente volví adentro. Cuando se quedó allí mirándome, salí de nuevo y fui un poco más agresiva esta vez. Le dije que se alejara de mí. Él me dijo que no se iría a menos que le diera un lugar donde pudiéramos hablar. Le dije que cuando terminara mi periodo nos veríamos y que se fuera. Me respondió, no, un lugar y una hora, más vale que estés allí. Me paniqué y básicamente le dije que nos veríamos fuera de la puerta de mi aula cuando terminara la clase. Nunca me encontré con él. En su lugar salí por la puerta trasera. Sé que esto está alargándose, pero esta es posiblemente la peor parte de toda mi situación con Guillermo. Me estaba llevando a casa después de que todo esto sucedió. Parecía menos hostil, como si realmente quisiera hablar y disculparse. Soy una idiota, lo sé. Mi casa está a unos 20 minutos de distancia para referencia. Así que habíamos hecho casi todo el camino a casa, y él comienza a actuar de manera esporádica de nuevo. Me preguntó muy calmadamente si debería conducir a toda velocidad hacia la señal de límite de velocidad. Antes de que pudiera decir algo, giró su volante yendo a 115 kilómetros por hora hacia la señal. Tenía lágrimas en los ojos, y él solo me miraba sonriendo. Continuó con su comportamiento calmado pero nervioso y esporádico, y dijo tranquilamente, jaja, solo bromeaba, girando de nuevo hacia la carretera en el último minuto. En este punto, todo mi cuerpo estaba hormigueando y estaba a punto de llorar. Estábamos a solo 5 minutos de mi casa. Al salir de la salida algo cambió en él. Se detuvo un largo rato al final de la salida y de repente giró su cabeza hacia mí y dijo, «No vas a casa». Al principio estaba atónita, pero discutí con él y le dije que tenía que llevarme a casa y que estaba loco. G entonces dijo, «Dame 5 buenas razones por las que quieres ir a casa». Obviamente me negué a dar razones y comencé a gritarle para que me llevara a casa. En este punto, había girado y vuelto a la autopista hacia su casa. Estaba en modo de pánico total y le suplicaba que me llevara a casa mientras él murmuraba para sí mismo todo el tiempo. Seguía hablando consigo mismo y diciendo cosas como, «Esto no es tan loco, ¿verdad? ¿Qué tan malo es esto?». Luego se respondía a sí mismo, «No, no está bien, no es tan loco». Todo el tiempo yo suplicaba que me llevara a casa. Hubo 20 minutos de esto, así que olvido el diálogo exacto, pero recuerdo esto. Después de que comencé a llorar, él dijo, «No, está bien, tengo trabajo, así que te llevaré a mi casa y te dejaré en mi habitación si quieres. Te daré algunas cosas de arte. ¿Te gustaría eso? Algo para pintar». Me hablaba como a un niño y esto realmente me afectó. Por alguna razón eso sonaba como algo que diría un psicópata, y dejé de llorar por completo. Estaba fría ahora, y apenas hablaba porque estaba temblando.
Me llevó a su casa y me dejó inmediatamente. Estaba sola en su casa oscura tratando de asimilar lo que acababa de suceder. No planeaba ir a ningún lado, así que mi teléfono estaba al 5%. Llamé a mi hermana llorando y ella pagó un Uber, y en 4 minutos estaba en camino a casa. Después de eso no sé por qué no fui a la policía. Supongo que me sentía mal por él. Obviamente estaba loco, pero esta es la razón por la que estoy escribiendo esto. Todo eso sucedió hace unos meses y lo he evitado con éxito hasta este punto. Ayer llegó un arreglo de frutas anónimo. La tarjeta estaba completamente vacía y llamé a todos en mi familia tratando de averiguar quién me había enviado una cesta de frutas de $80. Llamé al lugar y pregunté el nombre que estaba en la tarjeta de crédito. ¿Lo adivinaste? Era Guillermo. Si era una disculpa, ¿por qué dejarlo anónimo? No tenía intención de que lo descubriera. Honestamente, con todos ustedes, esto simplemente no tiene sentido. Disculpen si tengo algunos errores. El español no es mi primer idioma y esto va a ser una publicación larga. Lo siento por el contexto. Ahora tengo 26 años y conocí a mi acosador a los 14. Así que cuando tenía 14 decidí tomar clases de baile de salón, lo cual era bastante normal para los adolescentes de mi generación en mi país. Allí tenías que cambiar de pareja en cada canción, así que cada chica bailaría con cada chico en mi grupo, que consistía principalmente en adolescentes de entre 14 y 17 años. Había un chico muy alto, de casi 2 metros, de 21 años, llamado Felipe. Tuvimos una conversación agradable las veces que bailamos, pero él me parecía raro, y como era joven e ingenua y así es como normalmente hacía amigos, le dije dónde vivía cuando me lo preguntó. Así comenzó el acoso. En ese momento no me daba cuenta de que era acoso. Solo pensaba que tenía mucho tiempo libre y que era molesto. Felipe venía en su bicicleta desde su casa, vivía en un pueblo cercano, hasta mi casa y me preguntaba si quería pasar tiempo afuera con él, jugar. Después de hacer eso unas cuantas veces, le pedí a mis padres que le dijeran que no estaba en casa cuando venía. Tanto mis padres como yo fuimos muy ingenuos sobre sus acciones durante mucho tiempo. En un momento, el acoso cesó durante unas semanas, y Felipe tampoco venía a las clases de baile. En ese momento me hice parte de un grupo de amigos de un chico que me gustaba desde hacía unos meses. Él tenía novia, pero rompieron poco después, y yo me convertí en su novia, desafortunadamente. Felipe también era amigo del mejor amigo de mi novio, así que también era parte del grupo. Me dijeron que Felipe estaba en un hospital mental. Durante el periodo de su acoso, Felipe estuvo en hospitales mentales varias veces, y cada vez que lo estaba, me alegraba porque entonces tenía un poco de paz. Cuando tenía 16 años, mi familia y yo nos mudamos porque nuestra casera nos echó, ya que quería vivir en la propiedad de ella misma. Así que nos mudamos a un pueblo cercano. Empezamos a vivir a 2 calles de distancia de mi acosador, y cada vez que Felipe salía del hospital, venía a mi casa. No era tan frecuente, pero en el cumpleaños de mi padre, él volvió a aparecer. Como mi familia tenía invitados, me dijeron que abriera la puerta, y ahí estaba él, apareciendo como una sombra oscura y amenazante. Le dije que se fuera y traté de cerrar la puerta, pero la bloqueó. Así que estaba ahí parada, asustada, suplicándole que se fuera. En un momento incluso corrí adentro para buscar a mi papá para que lo echara, pero mi papá dijo que él era mi amigo, así que era mi problema. Así que volví a la puerta y le supliqué a Felipe que se fuera. En un punto estaba arrodillado, sentado en la puerta. Después de casi 2 horas, finalmente se fue. Y en ese momento, finalmente me di cuenta del tipo de comportamiento que era. Era un acosador y estaba obsesionado conmigo. Al día siguiente, me senté con mis padres y les dije que tenía miedo de Felipe. Y mi papá también se disculpó por ponerme en esa situación y no ayudarme. Pero la próxima vez que Felipe vino a mi casa, mi papá estaba ahí, y le dijo que yo no quería ningún contacto con él, así que se fue. Después de algunos incidentes más como ese, dejó de aparecer en mi puerta y pensé que nos habíamos librado de mi acosador. Pero cada vez que empezaba a vivir felizmente, olvidando mi miedo a él, aparecía una carta, un correo electrónico o un regalo en mi casa y me hacía llorar. A los 20 años estaba en la escuela, y el último año antes de empezar mi trabajo, trabajé en una escuela primaria y en un club de cuidado después de la escuela para escolares. Después de 1 o 2 meses,
Mi mamá me despertó una mañana y me dijo que me vistiera porque había llamado a la policía. Aparentemente, Felipe estaba de nuevo cada mañana en nuestra puerta preguntando por mí, y mis padres no me lo habían dicho para no asustarme. Finalmente, después de que la policía le dijera 3 veces que se fuera y él los ignorara, lo arrestaron y él gritaba y gritaba mi nombre, diciendo que se estaba quemando por mí y que la policía lo estaba lastimando. Mis padres y yo estábamos en la cocina escuchando. La situación era tan absurda, y fue tanto para mí que comencé a reírme histéricamente. Hicimos una denuncia a la policía por acoso y allanamiento, pero el oficial de policía dijo que no podían hacer nada porque no me había lastimado físicamente. Tratamos de obtener una orden de restricción, pero no pasó. Una semana después, Felipe se coló en nuestro jardín y, como en una película, arrojó piedras a mi ventana. Lanzar piedras a la ventana de una chica no es romántico, es espeluznante. Como una idiota abrí la ventana, pero no vi nada hasta que lo entendí, y corrí escaleras abajo y le dije a mi papá que mi acosador estaba en el jardín. Felipe escapó. Una semana después de eso, estaba en la cocina cocinando cuando Felipe volvió a tocar el timbre, y como no tenemos forma de ver quién está en la puerta, la abrí. Ahí estaba de nuevo, diciéndome que me extrañaba y diciendo que había mirado a través de las persianas de mis ventanas en la sala de estar la semana pasada para ver si estaba allí. Mis padres no estaban en casa. Si lo hubieran estado, habría corrido. Pero así, tuve que tragarme mi miedo y quedarme en la puerta escuchando a Felipe hablar hasta que mi novio, un novio diferente, llegó. Le envié un SMS de emergencia y él estaba en camino. Después de que mi novio llegó, le dijo a Felipe que se fuera y él se fue. Felipe mencionó de pasada que ahora también tenía novia. Después de eso no vi a Felipe durante mucho tiempo. Un amigo me dijo que lo habían llevado los hombres de las batas blancas porque creía que su mamá estaba poseída por el diablo. Me alegré. No fue hasta 2 años después cuando recibí una carta de la corte. Yo era un testigo y debía asistir al caso de una agresión de Felipe. Aparentemente, después de salir del hospital mental, tuvo una gran pelea con su novia y la golpeó. Y porque ella estaba tan asustada de él, fingió estar muerta. Felipe llamó a una ambulancia y la policía finalmente tenía algo en su contra. Después de la audiencia, fue admitido nuevamente en un hospital mental, y finalmente obtuve una orden de restricción y se le ordenó mantenerse al menos a 30 metros de nuestra propiedad. Estaba tan contenta. La orden de restricción también implicaba que si rompía alguno de los requisitos, iría a la cárcel, así que todo había terminado. Hace 2 años también me mudé de la casa de mis padres. Estoy publicando esto solo ahora porque creo que lo estoy viendo de nuevo. Pero no puede ser él. No sabe dónde vivo y tampoco ha aparecido en la casa de mis padres. Pero creo que lo he visto cuando salgo de casa. Solo necesito asegurarme de que no es él de nuevo y que estoy a salvo en mi casa. Les voy actualizando. Instalé una cámara y mis vecinos también me dijeron que hay un hombre que se parece mucho a Felipe y que trabaja en el centro de atención para ancianos en la calle de al lado. Así que, por ahora, creo que estoy a salvo. Creo que vi a esa persona y no a Felipe. De todas formas, muchas gracias a todos por sus consejos, estoy muy agradecida. Esto me pasó en mi primer año de universidad. Tinder era nuevo y todos en mi universidad estaban en la aplicación. Me uní para ver de qué se trataba tanto alboroto. Al revisar perfiles encontré a algunos chicos que eran realmente interesantes y uno en particular me llamó la atención. Lo llamaremos Walter. Deslicé a la derecha en Walter y coincidimos. Estaba emocionada y un poco nerviosa porque era súper atractivo. Me envió un mensaje y sentí mariposas en el estómago. Mensajeamos en la aplicación durante aproximadamente 1 hora, manteniendo una conversación típica. Le pregunté a qué se dedicaba y él me preguntó cuál era mi carrera, conversación inofensiva. Después de un rato me pidió mi número de teléfono para que pudiéramos enviarnos mensajes en lugar de hablar por la aplicación. Se lo di. Parecía lo suficientemente agradable. Nos enviamos mensajes durante unos días, muchas conversaciones coquetas y finalmente hicimos planes para salir. Al 4.º día de conversación comenzó a llamarme bebé, lo cual me dio sentimientos encontrados. Era lindo pero también un poco raro. No nos conocíamos realmente, y nunca nos habíamos visto en la vida real. Lo ignoré y seguí con la conversación. Empezó a decir que quería que fuéramos exclusivos y realmente quería verme en persona. En ese momento,
Me rogaba que fuera a su apartamento para acurrucarnos y ver películas con él y su perro. Le dije que nuestro primer encuentro tenía que ser en público, que no iría al apartamento de un desconocido en absoluto. Dijo que estaba exagerando y siguió rogando y rogando. Lo ignoré por el resto de la noche. Al día siguiente se disculpó y dijo que entendía que necesitábamos conocernos en público primero. Así que hicimos planes para el fin de semana. El fin de semana llegó más rápido de lo que esperaba, y era el día en que se suponía que nos encontraríamos. Algo simplemente se sentía mal y decidí cancelar. Le envié un mensaje disculpándome, diciendo que mi mamá no se sentía bien y necesitaba que fuera a casa para ayudarla con algunas tareas domésticas. Esto lo molestó y dijo: «Tu mamá es una adulta, si te necesita puede llamarte. Solo ven y puedes irte cuando necesites ayudarla. Realmente quiero verte y besarte». Le dije que no, que me quedaría con mi mamá ese fin de semana y eso fue todo. Vivía a unos 30 minutos de casa, así que realmente fui a ver a mi mamá ese día. Después de lo que dijo sobre mi mamá, comencé a ignorarlo y los mensajes de texto comenzaron a llegar uno tras otro. «Bebé, lo siento, por favor ven. Bebé, te extraño. ¿Vas a venir?». Planeaba responderle al día siguiente diciendo que estaba ocupada con mi mamá. Luego empezó a llamarme, un total de 45 llamadas perdidas en un periodo de 2 horas. Dejó mensajes de voz diciendo que lo sentía, y que solo me extrañaba y quería que lo llamara. Mensajes de voz similares continuaron casi todo el tiempo que estuve en casa. Mi compañera de cuarto me envió un mensaje poco después de terminar la cena con mi mamá, y me preguntó si podíamos salir esa noche. Acepté y volví a mi dormitorio universitario. De repente las llamadas de Walter empezaron a aumentar de nuevo. Más mensajes de texto, mensajes de voz y me volvió a enviar mensajes en Tinder preguntando por qué no le respondía. No planeaba responder hasta que recibí un mensaje en Instagram que decía: «¿Por qué no me dijiste que volvías a la ciudad esta noche?». Recibir este mensaje realmente me asustó. Le respondí y le dije: «Lo siento, he estado ocupada con mi mamá. ¿Cómo supiste que volví a la ciudad?». Él dijo: «Bueno, revisé tu Tinder, por supuesto». Tinder no da ubicaciones exactas, mind you, pero tiene un mensaje de dentro de un radio de 1,5 kilómetros. Esto realmente me asustó y le respondí diciendo que estaba siendo realmente espeluznante. Tenía que estar actualizando constantemente mi perfil para ver el cambio de distancia. Los mensajes, llamadas y mensajes de voz continuaron. Todos eran él disculpándose por hacerme sentir rara por saber dónde estaba, que solo estaba preocupado por mí. Habíamos estado enviando mensajes por menos de una semana, sí, menos de una semana. Le conté a mi compañera de cuarto sobre esto y decidimos quedarnos en esa noche. La gota que colmó el vaso para mí fue recibir un mensaje que decía: «Mira, lo siento mucho, estoy fuera de tu puerta con flores y chocolates, por favor, perdóname». Oh, para nada. Llamé a la seguridad del campus y les conté sobre este tipo, y nunca encontraron a nadie esperando fuera de ninguna de las puertas. Supongo que estaba en su coche esperando que le respondiera. Básicamente lo bloqueé en todas las redes sociales, eliminé su número de teléfono, eliminé Tinder, y no he vuelto a usarlo desde entonces. Lo he visto una vez por la ciudad, pero nunca me reconoció afortunadamente. Walter, si lees esto, me alegra que nunca nos hayamos conocido. Gracias por hacerme dudar de cada chico que encuentro atractivo. Esto me pasó en mi trabajo anterior y es un poco largo. Para contexto, soy una mujer de 24 años. Howard era un miembro senior de mi equipo. Un día, durante una conversación informal, me pidió que le recomendara algunas colonias, ya que yo sé mucho sobre perfumes y fragancias. Le recomendé algunas y me pidió que lo ayudara a comprarlas. Le sugerí que era mejor probarlas en persona antes de comprarlas, pero insistió muchas veces en que comprara mi recomendación para él. Así que lo hice. Eventualmente, después de comprarlas, le envié por WhatsApp el recibo. Él respondió: «Gracias, lo trataré como un regalo de tu parte, lol». Más tarde me pagó, así que pensé que solo estaba haciendo una broma. El gerente de mi equipo anterior, Alfred, me pidió que saliéramos a tomar algo después del trabajo otro día, ya que había notado que estaba frustrada en el trabajo últimamente. También dijo que podría invitar a más personas si quería, así que invité a Kate, mi amiga más cercana en la empresa, que también estaba en el equipo de Alfred. Kate me sugirió invitar a otro colega, Mark.
ya que creía que era mejor salir en un grupo de 4. Lo pensé un poco e invité a Howard, ya que había trabajado con Alfred antes. Le dije a Howard que Alfred quería pagar todas sus bebidas. Normalmente tomo algo con Kate y otro colega, Aiden, regularmente después del trabajo, así que esa fue la primera vez que salí con Alfred o Howard. Después de las bebidas, decidimos tomar el último metro programado para ir a casa. Solo Howard y yo vivíamos en la misma dirección. Sabía que vivía cerca de la parada A por conversaciones anteriores, que está a 10 paradas antes de mi parada. Vivo bastante lejos de la estación de metro, así que planeaba tomar un taxi después de bajarme en mi parada. Después de subir al metro, Howard comenzó a decir cosas que me incomodaron. Por ejemplo, me preguntó si podría volverse tan cercano a mí como Aiden, o si Aiden había estado alguna vez en mi apartamento. Para ser honesta, ni siquiera era tan cercana a Aiden, éramos más bien amigos de trabajo. Me molestaron todas esas preguntas, pero pensé que solo faltaban unas pocas paradas hasta la parada A, y pronto tendría paz. Howard no se bajó en la parada A. Le pregunté al respecto y respondió que tenía algunos recados cerca de la parada B a la mañana siguiente, así que se quedaría en casa de un amigo cerca de la parada B. La parada B está a solo una parada antes de mi parada. Pero afortunadamente, Howard se mostró tranquilo probablemente por mi falta de respuesta. Así que simplemente miré mi teléfono en silencio. Noté que Howard seguía allí cuando estaba a punto de bajarme en mi parada. Me siguió fuera del metro y ofreció tomar un taxi juntos. Dijo que me dejaría en mi casa y luego iría a casa de su amigo, lo cual no tenía sentido, ya que estos dos puntos de bajada están en direcciones completamente opuestas desde mi parada de metro. Así que me negué diciendo que planeaba caminar a casa. Él no sabía dónde vivía. Entonces ofreció acompañarme a casa. Le dije que estaba a 1 hora de distancia y lo persuadí para que tomara un taxi fuera de mi parada de metro. Finalmente cedió y llamó al taxi a través de la aplicación que muestra la tarifa estimada. Le oí murmurar la cantidad, que definitivamente era más de lo que costaría viajar desde mi parada de metro hasta la parada B, más bien como viajar hasta la parada A. Sospechaba que lo de quedarse en casa de su amigo era una mentira todo el tiempo, solo para seguirme. Una semana después, Kate me dijo que escuchó a Howard insinuar a Alfred que estábamos en una relación. Estábamos en una profesión donde las relaciones entre el personal deben ser reportadas, y los cónyuges no pueden trabajar en el mismo equipo. Me asusté por Howard, pero no lo mencioné a Alfred, ya que él no me preguntó al respecto. Un mes después, Alfred invitó a su equipo y a muchas otras personas con las que había trabajado antes a cenar para celebrar el final de un proyecto. Después de la comida, Alfred me preguntó a dónde me dirigía, ya que sabía que tenía 2 apartamentos. Kate y Howard estaban caminando con nosotros. Le dije a Alfred que iba a regresar a mi apartamento en la misma dirección que Kate, que estaba en la dirección opuesta a la de Howard. Howard se unió a la conversación y dijo que también iba en esa dirección, como si Brandon estuviera organizando una fiesta allí. Kate y yo dudamos. En el metro, Kate le preguntó dónde era la fiesta y Howard respondió, en la parada C, que era exactamente mi parada. Así que Kate y yo fingimos que teníamos otros lugares a donde ir y no me bajé en la parada C. Howard se bajó en la parada C finalmente, y yo viajé con Kate hasta su parada, y luego tomé otro metro de regreso a la parada C. Lo evité tanto como pude antes de finalmente renunciar a ese trabajo. Publiqué mi historia en Let's Not Meet hace un tiempo, pero siento que también encaja aquí. Soy una oyente de hace mucho tiempo, primera vez que llamo, así que esta es una situación activa que estamos tratando de resolver. Esta va a ser una publicación larga, pero los detalles son necesarios para que tengan una idea de lo loca que es toda esta situación. Bien, soy una mujer de 29 años que cambió de carrera en el sector de la salud para seguir mi sueño de aprender a trabajar en autos. Me contrataron en mayo pasado en un concesionario como mecánica de servicio rápido, y me enamoré de inmediato de todo, de mis compañeros de trabajo. Me di cuenta de lo lindo que era mi entrenador. No solo era lindo, sino que era muy paciente al entrenarme. Era tan nuevo trabajando en autos que necesitaba aprender lo básico y él era muy amable al respecto. Lo llamaré Nick, de 40 años. Nick y yo hicimos clic en todos los sentidos. Me invitó a nuestra primera cita para ir a hacer geocaching.
Nick y yo hemos estado juntos desde entonces. Me encantaba todo el mundo con el que trabajaba, siempre riendo y haciendo bromas, pero también siempre ayudándonos y trabajando duro para hacer felices a los clientes. Debo añadir que mi mejor amiga trabaja allí, y otro buen amigo nuestro también había sido contratado. Éramos una familia muy unida en el departamento de servicio rápido. Bueno, no logré pasar mi periodo de prueba porque era un poco más lenta. Nick tiene un garaje completo en la casa de su papá, y me reunía con él después del trabajo para ganar algo de dinero extra. Hace aproximadamente un mes y medio, Nick y yo decidimos mudarnos juntos a un apartamento, y ha sido increíble hasta ahora. Lo llevo al trabajo, lo recojo en el almuerzo, y lo recojo al final del día, lo cual me encanta porque también puedo saludar a mis antiguos compañeros de trabajo. Dicho esto, debo añadir que Nick no tiene redes sociales y estamos juntos literalmente todo el tiempo, excepto cuando él está trabajando. Aquí es donde las cosas se vuelven locas. Recibo una solicitud de mensaje en Facebook de una chica al azar diciendo: "No puedo creer lo que estoy viendo. Nick es mi hombre y está en tu foto de perfil contigo. Ha sido mi hombre durante 7 meses. Inmediatamente entré en modo de pánico. Lo llamé al trabajo preguntando quién era esta chica. Él estaba igual de confundido. Cuanto más hablaba con esta chica para tratar de entender qué demonios estaba pasando, más cosas extrañas y específicas decía sobre Nick, como el camión que conduce, que se encuentran en el taller de su papá, lo cual nadie sabría porque él nunca habla sobre eso. Sabía su número de teléfono y todo, sin embargo, nunca pudo proporcionar pruebas, conversaciones en captura de pantalla, fotos de los dos juntos, nada. Llegamos a un punto en el que sentí que todo esto era real y que ella y yo íbamos a formar un equipo, pero nunca respondió mis llamadas, solo mensajes. Pero después de que Nick y yo tuvimos una gran conversación sobre esto, supe que algo no estaba bien con esta chica. Tenía que llegar al fondo del asunto. Comencé a sentirme bastante asustada, cuando un día dejé a Nick después del almuerzo. Pasó un minuto y recibí un mensaje diciendo: "Nick se ve sexy con esa sudadera hoy". Esto me estremeció. Le pregunté de qué color y ella dijo el color correcto. Mi primer pensamiento fue que la acosadora nos estaba observando. Le dije a Nick cómo sabía lo que estaba usando y él estaba súper asustado. Luego, cuando lo recojo, suelo aparcar en el lado tranquilo del edificio donde nadie realmente puede verme. Esta vez, sin embargo, un camión de trabajo pasa lentamente junto a mí. Finjo no notar al conductor porque no estaba de humor para hablar con nadie, y reconocí al conductor como un ex compañero de trabajo con el que solo había hablado tal vez 2 veces durante mi tiempo en el concesionario. Sin embargo, éramos amigos en Facebook. En un minuto de que pasara junto a mí, la supuesta novia me envía un mensaje diciendo: "Estás esperando a Nick al lado del edificio ahora mismo". En ese momento comencé a asustarme. Este tipo estaba pretendiendo ser la novia de mi novio. Después de hablar con Nick al respecto, sí, él era el único del trabajo que sabía que el papá de Nick tenía su taller. Nick había trabajado en el camión de este tipo antes. No eran amigos, pero charlaban de vez en cuando. Bueno, ya no más. No sé por qué decía cosas realmente groseras como si fuera la novia de mi novio. Si es capaz de hacer esto, ¿quién sabe de qué más es capaz? Además, es un tipo gigante en sus 40 con hijos propios. No tengo pruebas reales más allá del hecho de que cada vez que esta chica estaba activa en Tinder, él también lo estaba. Veo a este tipo todos los días y Nick todavía trabaja con él. Está en un departamento diferente al de Nick, gracias a Dios. Así que sí, todavía no estoy segura de qué hacer al respecto, pero una ex compañera de trabajo loca pretende ser la novia de mi novio para hacernos romper o algo raro. Pero quisiera que no volvamos a encontrarnos, aunque sé que te veré mañana. Todo comenzó con un correo electrónico. Al principio no pensé mucho en ello. Trabajo como bartender en un bar popular en Berlín, Alemania, y es común que los clientes intenten contactar con nosotros fuera del horario de trabajo. Sin embargo, este correo fue diferente. Estaba escrito de una manera extrañamente personal, como si la persona me conociera íntimamente. Al principio no le di demasiada importancia y lo ignoré, pero pronto los correos comenzaron a llegar con más frecuencia. Trabajo en un bar en el centro de la ciudad, un lugar siempre lleno de gente, música y risas. Me gusta mi trabajo, conocer a personas de diferentes partes del mundo,
Escuchar sus historias y ser parte de sus noches de diversión es gratificante. El bar tiene un ambiente acogedor, con luces tenues y una decoración vintage que atrae a una multitud variada. Pero en medio de todo esto, un cliente se destacó de manera inquietante. No recuerdo el primer día que lo vi. Para mí era solo uno más entre la multitud de caras que servía cada noche. Era un hombre de mediana edad, con una apariencia ordinaria que no llamaba la atención. Siempre se sentaba en la misma esquina de la barra y me observaba mientras trabajaba. Al principio pensé que era tímido o solitario, pero pronto se hizo evidente que su atención hacia mí era mucho más intensa de lo que me sentía cómoda. Los correos electrónicos pronto se convirtieron en cartas escritas a mano, llenas de confesiones de amor y deseos perturbadores. Describía con detalle cómo me observaba, cómo estudiaba cada uno de mis movimientos. Había una obsesión en sus palabras que me hacía temblar. Empezó a enviarme flores, pero incluso estos gestos aparentemente románticos estaban teñidos de una sensación de amenaza. Una noche, después de cerrar el bar, encontré un pequeño paquete en la puerta de mi casa. Dentro había un condón usado, todavía con semen. Sentí náuseas y un terror paralizante. Sabía que esto era una escalada en su acoso y no podía seguir ignorándolo. Fui a la policía, llevando el paquete como evidencia. Me escucharon, tomaron nota, pero no hicieron nada concreto. No podemos hacer mucho sin una amenaza directa, dijeron. El acoso continuó. Empezó a seguirme a casa después del trabajo. Cada noche, sentía su presencia detrás de mí. Su mirada fija en mi espalda mientras caminaba por las calles oscuras. Una noche, mientras revisaba mi correo, encontré una nueva carta. Esta vez contenía un par de calzoncillos sucios. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que esto no terminaría bien. Volví a la policía con la nueva evidencia, pero una vez más, no hicieron nada. Me dijeron que necesitaban más pruebas, algo más concreto. Me sentí desamparada, vulnerable. Estaba viviendo en una pesadilla de la que no podía despertar. Empecé a cambiar mis rutinas, a tomar rutas diferentes a casa, a mirar constantemente por encima del hombro. Pero nada parecía detenerlo. Una noche, después de cerrar el bar, me encontré con él esperando fuera. Intenté ignorarlo y caminar rápido, pero me siguió. Su voz me llamaba, primero con susurros, luego con gritos. Corrí. Sentí que el miedo me daba alas, pero él no se detenía. Finalmente llegué a mi edificio y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza, y cada sombra en mi apartamento parecía estar llena de amenazas. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá, abrazando mis rodillas, escuchando cada pequeño ruido. Cada crujido me hacía saltar. Me di cuenta de que no podía vivir así, pero no sabía qué hacer. No tenía a dónde ir. Y la policía no estaba haciendo nada para ayudarme. Días después, recibí otro paquete en el trabajo. Esta vez, contenía fotos. Fotos de mí caminando hacia el trabajo, sirviendo en la barra, incluso una foto de mí durmiendo. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Cómo había conseguido una foto de mí en mi propia casa? Me di cuenta de que no estaba segura ni siquiera en mi propio hogar. Volví a la policía con las fotos, pero nuevamente me dijeron que no podían hacer nada sin una amenaza directa o un acto de violencia. Me sentí desesperada. Empecé a considerar dejar mi trabajo, mudarme, desaparecer, pero sabía que eso no sería fácil. Una noche, mientras cerraba el bar, sentí una mano en mi hombro. Me giré y allí estaba él, con una sonrisa perturbadora en el rostro. «Te he estado esperando», dijo. Grité y traté de alejarme, pero me agarró con fuerza. Sentí el pánico apoderarse de mí. Luché con todas mis fuerzas, gritando por ayuda. Afortunadamente, uno de los guardias de seguridad del bar me oyó y corrió hacia nosotros. Logró separarnos y llamar a la policía. Esta vez, finalmente lo arrestaron. Pero incluso en la comisaría, mientras me miraba desde el otro lado del cuarto, supe que esto no había terminado.